Vamos a tocar el tema de los 10 mandamientos o la Biblia. En esta oportunidad vamos a referirnos los dos señales de Dios. ¿Por qué es tan importante los señales de Dios para evangelizar a la humanidad? Porque si el evangelizador no lo desconoce estos temas, prácticamente no está preparado o no entiende los señales o sazón bíblico, no entiende el sazón bíblico. Entonces de nada servimos que nosotros estamos con Dios, como hoy en tiempo sucede también muchas mentiras en el mundo como predicadores. Entonces, estos señales es bastante importante. Estos dos señales no solo hablan Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también habla. Ahora para el Antiguo Testamento habla según el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dos señales. Si oyeran la primera voz, sin escucharan, obedecieran, dice, tendrán que oír la primera voz, segunda voz, que diga la primera voz. Si estos primera voz no oyeran la segunda voz, escucharán la segunda voz, dice. Si estos dos señales no valoran, dice, va a venir grandes calamidades, enfermedades, que no es curable. Como hoy en tiempo está aconteciendo con coronavirus, esto es lo que tenía que suceder. Entonces, para esto era necesario estos dos señales. Por eso, característica de estos dos señales, ¿quién es? A ver, vamos a ver. Primera señal, vamos a hablar el primer testigo como un señal es a Moisés. En una parte, Moisés, cuando quiero ampliar, es bastante amplio y tiene bastante fundamento. Moisés, en la primera venida, un ejemplo, lo que es la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo y también igualitito acontece como nosotros hoy en tiempo, difundían el evangelio diciendo de que vendrá en las nubes del cielo. Mucha gente miraban con una esperanza, pero ya aquella época ya había ya un Juan Bautista que difundía con los 10 mandamientos, como lo ven también este cuadro, con los 10 mandamientos ya difundía. Entonces este hombre lo que escuchaban la gente y se congregaban, pero en el momento de la verdad aparece Cristo entre medio de Juan Bautista. A Cristo le desconocen, no lo toman en cuenta. Entonces este Juan, toda su trayectoria con los 10 mandamientos difundió aquella época en la primera venida de Cristo. Entonces, en su época de Juan Bautista aparece Cristo. Entonces, eran dos señales, dos hombres. Entonces, y ahora nosotros vamos a hablar, para este tiempo también hay dos señales.
Eso habla también en Apocalipsis. Pero ¿para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con los dos señales? ¿Qué valor tienen los señales y para qué sirve? Dios perfectamente deja por sus profetas la escritura para nuestros tiempos para que no haya errores en el entendimiento. Un ejemplo como la primera venida de Cristo. Pero sin embargo, no estamos tomando en cuenta todas estas profecías, no estamos tomando en todas estas profecías. Más de los cuales de que nosotros, como quiera, evangelizamos. Hablamos del evangelio, pero en el fondo nada hay en el contenido, porque todo el mundo, por eso, ¿por qué crees de que hay tantas iglesias que difunden el evangelio, siguen siendo líderes, inclusive católica romana? La católica romana, inclusive, ellos dicen ser que evangelizadores, pero sin embargo está fuera de la línea. Entonces, para más aclarecer, para más claro, voy a sacarle los textos, lo que dice de los dos señales, para un evangelizador perfecto para este tiempo. Porque sin este base fundamental de los señales, conforme Apocalipsis, prácticamente estamos en la nada. Engañamos a la gente y nosotros mismos nos estamos engañando. Porque Dios no tolera estos intentos del hombre u mala interpretación del hombre. Dios no tolera. Todo tiene su tiempo, por eso de que hoy en tiempo de que mucha gente cualquiera simplemente puede ser para la salvación de Dios, pero sin embargo no estamos aclarando las cosas. Entonces, en el libro de Zacarías también habla de los dos ungidos. En capítulo 4, versículo 3, 5, 11, 12, 13, 14, Zacarías. En Ezequiel también habla en el 24, 24. Su señal, dice que su señal tenía que ser llamado Ezequiel, el 24, 24. En ese día de Ezequiel, dice, también el otro tenía que venir, pues son cada uno par y parcito, dos en dos habla. Dos en dos habla cada uno, parcito. Primer señal, segunda señal. Segunda señal es el que habla en Ezequiel, en 26. El 24, 24 habla de Ezequiel. El 26 habla del escapado o del fugitivo, de escapado o fugitivo. Entonces, las dos señales, entonces estos, Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 3, 4, también habla de sus dos testigos, también Apocalipsis habla. San Juan también habla, capítulo 8, versículo 17 y 4, 3, 4, capítulo 4, 3, 4, en San Juan. Repito, San Juan capítulo 8, versículo 17 y capítulo 4, 3, 4. En 1 Corintios, esto, como voy a darles 1 Corintios, esta señal realmente habla en términos simbólicos
eh, refiriéndose al primer Adán y el segundo Adán. Ya. Adán carnal, el segundo es Adán espiritual. Hay una cierta diferencia. Por eso las cosas, cuando nosotros definimos de los dos señales, realmente es un poquito complejo para poder entender la ciencia bíblica. Por ejemplo, Daniel, que dice, Daniel habla referente sobre esta ley, habla, por ejemplo, dice, en los postreros días saldrá, dice la ley de Jerusalén, la escritura es cumplido. En los postreros días, eso habla en el libro de Daniel. La ley de Jerusalén quiere decir que esta ley es Jerusalén, para que ustedes conozcan. Porque la verdad de que en términos cultura, ciencia divina, es bastante amplio para poder explicarle de que esta ley. Cualquiera puede decir de que no, ya pasó ya la ley, no, ya no vale para nosotros, nosotros somos hermanos modernos, lo que es de actual, de Nuevo Testamento estamos predicando. Algunos dicen de que la ley de Jesús es otro, la ley de Moisés es otro, no, y la misma cosa es. No vayan a pensar, por eso esos grandes errores cometemos al no entender su fundamento de los 10 mandamientos, o sea que tremendos errores cometemos. Por eso en los tales de que esta misma ley era antiguo de los santos profetas, empezando no de Adán, Noé, antes del Loviano, pues para la época del diluvio difundieron esto. Y también Lot en Sodoma y Gomorra. Después viene Moisés, recibe esta ley, como tanto dice, mandamiento nuevo, y ese mismo dice, este mismo mandamiento es un mandamiento antiguo. Ahora, piensen eso. Ahora, ¿por qué? ¿Qué función tuvo en la primera venida de Cristo en época de acá, de 2000 años antes? Juan Bautista toma esta rienda con la suerte de Moisés, como también Moisés dijo de que en postrer tiempo levantará, dice, un Moisés como yo, y cumple. Justamente Juan Bautista era Moisés. Ahora, este último tiempo, ¿quién es Moisés? Ezequiel, simplemente nada menos Ezequiel Ataucuse. Justamente aquí dice, bien claro, dice, Ezequiel Ataucuse Gamunal, fundador, compilador de la Aimimpo. Ahora, compilador, la palabra compilador es un personaje que se articula de conjunto de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, articula o compila, o sea que compila, la palabra compilar bien clarito está expresado de que compilar es salir de todo la ciencia escrita de los libros a un solo punto en forma ordenada. Ya, esa es la palabra compiló, o sea que compilador. Pero aquí abajo dice que Ezequiel Jonás Ataucose, pero él no es el autor, es exclusivamente su padre. Su padre es el autor. Hay que respetarlo eso. Hay que respetarlo. Porque una persona, si nosotros, como hoy en tiempo, mis hermanos atropellan un tremendo error, decirle de que ley de Jonás, una gran mentira en nuestro pueblo.
Así que con eso no estoy contradiciendo. Más de lo contrario, estoy aclarando bien claro los respetos como vienen. Porque Ezequiel, si no fuera Dios, tampoco no hubiera hecho fama, no hubiera logrado sus grandes, como hoy en tiempo conocen no solo el Perú, el mundo entero conocen a este señor. Entonces, ¿quién es el que a Ezequiel le dio la potestad por amor al pueblo general, al mundo entero, esa misión de compilar los 10 mandamientos, como tanto también lo que los compiladores, como Moisés era compilador también, Juan Bautista también era compilador, Ezequiel también era compilador. Aprendan, o sea que hay que aprender ese término compilador, porque si estas cositas no valoramos, entonces estamos en la nada. Lo que es de Cristo estamos en cero, lo que es de Cristo estamos en cero, no entendemos nada, porque la realidad es de que si nosotros tocamos al segundo testigo de los dos señales, como en Apocalipsis, simplemente voy a tocar Apocalipsis para que entiendan, después ya lo demás. Simplemente voy a tocar mis dos testigos que profetizan 1260 días por vestido de cilicio, esta misma, vestido de cilicio, túnica. Entonces, estos dos testigos. Ahora, si nosotros tocamos el campo de Jesucristo, es otro mundo. No es como, y una vez vamos a hablar bien claro de que todos los santos profetas de ley fueron conforme los 10 mandamientos. Pero Cristo, las cosas es inversa, por eso lo desconocen. No conocen, ni ahora mismo tampoco no van a conocer su ciencia de Jesucristo. No van a conocer. Poquita gente van a identificar, porque hay que usar la inteligencia de la verdad, saber entender, no que cuando yo hablo versículo, capítulo, ahí, pero entra por acá sale, altamente les cae. Pero como ahorita, sin texto bíblico estoy hablando, a eso dice, muchas veces va a haber una crítica de que no, ese hermano es un forero, habla ya, no. La verdad es que por algo Dios dio también esta potestad de conocimiento para yo hablar en clara. Por eso es de que, bueno, para terminar voy a aclarar conforme el libro de Hebreos. Ya, aquí en el libro de Hebreos habla bien clarito el terminología de sus trabajos de la misión que tenían que utilizar los santos profetas, estos dos testigos de Apocalipsis, estos dos testigos. ¿Sí? Uno, dice, el primer testigo dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley. Entonces dice ahí, coma, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote distinto? No según orden de Aarón, sino orden de Melquisedec. Porque a cambio de sacerdote, cambio de ley. Justamente con Cristo ya no adulterarás, no fornicarás, a él temerás, no cometerás adulterio, no matarás, no hablarás contra tu prójimo, falsos testimonios, todo lo que hay en defectos. El hombre es difícil de cumplirla esto, y no han cumplido el pueblo israelita. Hoy no han cumplido el pueblo israelita. Entonces, ¿qué tiene que ver el segundo profeta? El segundo profeta viene con
comparte misericordia. Lean la Biblia, Nuevo Testamento. Justamente dice, yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. El detalle de sus trabajos que tienen. El detalle de sus trabajos que tienen. Tampoco no ha venido a juzgar, dice, juicio conforme a la ley. Si fuera conforme a la ley, a todititos manda al matadero. Para breve momento de mi programa solamente voy a cortarlo esto de que esté bien clarito, dice pues. Porque a cambio de sacerdote, dice, es necesario también cambio de ley. Justamente nosotros hablamos del deseado del mundo, un personaje que verdaderamente a quien anhelamos ver a Jesucristo en la tierra, aquí, hombre que se transforma de la letra, o sea que del espíritu que reencarna, lo que dice, en el mundo estaba, el mundo no me conoció, a los suyos vine, a los suyos no me reconocieron, y así también no lo van a reconocer, no lo van a reconocer. En los temas no está para alargarme bastante, para darle las explicaciones cosa por cosa. Dios mediante, voy a continuar en otros programas explicándole los básicos fundamentales del programa Evangelización. Gracias.